chicos, vamos a hablar ahora sobre la llamada química orgánica. En primer lugar, comentarte que la química orgánica es una ciencia ya aparte, como algo así como una ciencia paralela, ¿correcto? ¿Sí? Realmente, jóvenes, hablar de la química orgánica es hablar de una ciencia netamente con el estudio del carbono, familia del carbono. Justamente por eso se debería llamar química del carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por tradición hasta ahora le seguimos llamando química orgánica, ¿de acuerdo? Bueno, te comento que la química orgánica realmente es aquel proceso por el cual, ¿no? Se encarga de estudiar a los compuestos que tienen carbono, salvo algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Salvo el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico, los bicarbonatos, los carbonatos, etcétera, ¿correcto? ¿Sí? Ya son excepciones, ellos se lo consideran inorgánicos, ¿correcto? ¿Sí? Pero en su gran mayoría, como te comentaba, ¿no? Son compuestos netamente carbonados, recuérdalo eso, ¿está bien? Ya, por si acaso. Jóvenes, antiguamente había una teoría vitalista que decía que para que un compuesto sea orgánico, ¿no es cierto? ¿Sí? Para obtener un compuesto orgánico tenías que matar a un animal o una planta. Mas no es así, jóvenes, que hasta el año 1828, por primera vez, el alemán Wöhler, ¿ya?, obtiene un compuesto orgánico en laboratorio, la llamada carbodiamida, o más conocida como la urea. Partiendo del cianato de amonio, jóvenes, obtiene la llamada carbodiamida, o más conocida como la urea, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso, muy bien. ¿Ya? Entonces, justamente a partir de ese momento, muchachos, la química orgánica es una ciencia que se encarga de estudiar a los compuestos carbonados, recuérdalo, ¿está bien? Y no es necesario matar a un animal o una planta, sino simplemente ir a un laboratorio, muchachos, ¿está bien? En el llamado laboratorio jóvenes, obtenemos justamente, muchachos, a los llamados compuestos orgánicos. ¿Quién fue el precursor de todo eso? Fue el alemán Wöhler, ¿está bien? A partir de ese momento, estás hablando, mira, del siglo XIX, mira, 1828, ¿está bien? A partir de ese momento, jóvenes, simplemente decimos nosotros, ¿ya?, que el compuesto orgánico también se puede obtener en laboratorio. Bueno, tanto se ha desarrollado, jóvenes, que inclusive actualmente hay más compuestos orgánicos que inorgánicos, ¿ya? Y debido a ello, muchachos, hablamos sobre ellas, hablamos de sus características y hablamos sobre sus propiedades. Primero, están formados principalmente por 4 elementos fundamentales llamados organógenos. ¿Quiénes son? Habla del carbono, habla del hidrógeno, habla del oxígeno y habla del nitrógeno, más conocido por ti como el chon, ¿está bien? Cualquier otro elemento se le llama secundario. Por ejemplo, puedes hablar del azufre, puedes hablar del fósforo, puedes hablar del cloro, puedes hablar del bromo, puedes hablar del yodo, puedes hablar del sodio, puedes hablar del potasio, puedes hablar del calcio, puedes hablar del magnesio, etcétera, ¿sí o no, muchachos? Cualquier otro elemento, jóvenes, se le llama secundario, no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso, muy bien. ¿Ya? Segunda cualidad, característica o propiedad. Tienen elevado poder calorífico, jóvenes. Justamente por eso se dice que son buenos combustibles, ¿está bien? Por eso decimos que son buenos combustibles, ¿está bien? Quemamos combustible para obtener energía. Recuerda que los vehículos, las fábricas se manejan a base de combustible, recuérdalo. Justamente, muchachos, ¿ya? Eso porque tienen elevado poder calorífico, o sea, generan alta energía, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Son termolábiles. ¿Qué significa que sean termolábiles? Significa que son sensibles al calor. La materia orgánica, ¿no?, es muy sensible al calor, recuérdalo eso, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. Son insolubles en agua, claro. ¿Eso ocurre por qué? Porque la mayoría de los compuestos orgánicos son apolares. Entonces, al ser apolares, jóvenes, son insolubles en agua y menos densos que ella. Significa que flotan en el agua, recuérdalo. ¿Está bien? El solvente más importante, ¿no?, para los compuestos orgánicos es el benceno. Por ejemplo, para inorgánica es el agua, ¿no? Es un solvente universal, ¿está bien? Pero en orgánica, jóvenes, el solvente más importante viene a ser el llamado benceno, ¿está bien? Ya, por si acaso. ¿Son malos conductores de la corriente eléctrica? Claro, por lo mismo que son apolares, son malos conductores de la corriente eléctrica, no te vayas a olvidar de eso, ¿está bien? Existen en mayor cantidad que los inorgánicos, te comentaba, ¿no? Después del año 1828, a partir de ese momento el hombre de ciencia ha obtenido tantos compuestos orgánicos jóvenes, ¿está bien? Ya, por si acaso. Y 10, presentan el fenómeno de la isomería. ¿Qué significa la palabra isomería? Es aquel fenómeno por el cual una fórmula química me puede representar a 2 o más compuestos diferentes. Por ejemplo, jóvenes, el C2H6O. Puede ser el C3H2OH, puede ser el CH3, oxígeno H3. La primera de ellas viene a ser un alcohol. Y la segunda viene a ser un éter. Esta, muchachos. Un alcohol y un éter, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Eso viene a ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Son 2 compuestos diferentes, claro, porque uno es un alcohol y otro es un éter. Son familias diferentes, inclusive. Pero, jóvenes, tienen la misma fórmula química, miran. Los 2 tienen el mismo número de átomos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? De igual manera, por acá, jóvenes, tenemos el C3H6O. ¿Sí? La primera, muchachos, viene a ser un aldehído. Y la segunda viene a ser una acetona. Entonces,
Como tú puedes observar, son dos compuestos diferentes, son familias diferentes. Aldehído es diferente de una acetona, son totalmente diferentes. ¿Ya? Pero sin embargo, matemáticamente hablando, tiene la misma cantidad de átomos de cada uno de ellos. El mismo número de átomos, mira. ¿Sí? Justamente, jóvenes, a eso se llama isomería. Cuando una fórmula química representa a dos o más compuestos diferentes. Eso, jóvenes, se llama isomería, no te olvides, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ¿cuál es el elemento más importante en química orgánica? El carbono, por supuesto, el carbono. ¿Está bien? Y como tal, estudiamos el carbono. Mira, primero, tipo de carbono. Puede haber carbono natural o puede haber carbono artificial. ¿Qué entiendo por la diferencia? En el carbono natural, jóvenes, hay en la tierra. Lo encontramos en la naturaleza. En cambio, el artificial no, tiene que ir al laboratorio todavía. ¿Eh? El carbono natural, muchachos, ¿no? Se clasifica de dos maneras. Puede ser carbono cristalino o puede ser carbono amorfo. Diferencias. El carbono cristalino, jóvenes, tiene forma definida. ¿Eh? El carbono amorfo no tiene forma definida. Por ejemplo, el diamante y el grafito son justamente los ejemplos más comunes, más representativos del llamado carbono cristalino, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Pero que sin embargo el amorfo, por ejemplo, se caracteriza porque no tiene forma. El cristalino tiene forma definida, mira. El carbono amorfo no tiene forma definida, muchachos. ¿Está bien? ¿Hablamos de quién? Hablamos, por ejemplo, de la antracita. Hablamos de la antracita. ¿Hablamos de quién? Hablamos de la hulla. ¿Hablamos de quién? Hablamos del lignito. Ya hablamos de la turba, muchachos. ¿Eh? Justamente ellos vienen a ser los carbonos amorfos. ¿Está bien? No tienen forma definida, recuérdalo. ¿Está bien? De tal manera que de abajo hacia arriba aumenta en pureza de carbono. Por ejemplo, la antracita es la más rica de carbono entre los cuatro. Y también más antiguo también, por si acaso. ¿Está bien? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser el carbono amorfo. Esos jóvenes son carbonos que hay en la Tierra. Pero hay carbonos que no hay en la Tierra. Se llama carbono artificial. Por ejemplo, tenemos el carbón animal. El carbón animal. Tenemos, por ejemplo, el carbón vegetal. Carbón vegetal. ¿Está bien? Tenemos, por ejemplo, el carbón activado. El carbón activado. Tenemos, por ejemplo, jóvenes, el negro de humo u hollín. El negro de humo u hollín. Tenemos, por ejemplo, el coque. Ya está. Justamente por eso quiero que entiendas que estos carbonos, ¿no? Tienen diferentes usos, por supuesto, ¿no? Pero estos carbonos, jóvenes, no hay en la Tierra, hay que ir al laboratorio todavía, ¿ya? De esa manera clasificamos en términos generales sobre el llamado carbono, el denominado carbono, elemento fundamental en la química orgánica. No habrá compuesto orgánico que no tenga carbono. Todo compuesto orgánico tiene carbono, pero ojo, no todo lo que tenga carbono es orgánico, ¿no? Porque ya hemos dicho por acá, ¿no? Los carbonatos tienen carbono, pero no son orgánicos, son inorgánicos. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono tienen carbono, pero no son orgánicos, recuerda, ¿está bien? Ya, por de caso. El carbono artificial, ¿está bien? Lo hemos mencionado entonces, no hay en la Tierra, solamente lo vamos al laboratorio y lo puede llamar sintético también. Propiedades, ahora sí, veamos. Propiedades. El carbono tiene muchas propiedades que lo hacen diferente a los demás. Por ejemplo, los isótopos o los híbridos. El carbono tiene 3 isótopos fundamentales. Hay carbono 12, hay carbono 13 y hay carbono 14. ¿Eh? El número atómico va a ser igual para los tres. Tenemos el 6 por aquí, el 6 por ahí y el 6 por allá. ¿Correcto? ¿Sí? Justamente de ahí nace la palabra isótopos o híbridos. Tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. ¿Correcto? ¿Sí? Esos jóvenes se llaman justamente isótopos o híbridos. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Configuración, a ver. Bueno, la configuración se hace en base al 6, en base al número atómico, ¿sí o no? Sería por acá el 1s2, el 2s2 y el 2p2. Son los muchachos, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? Y no te olvides que los que dan la propiedad de un átomo son los electrones que están en la última capa. En este caso serían los electrones de valencia. ¿Hablamos de quién? Hablamos de ella, por ejemplo. Capa de valencia, ¿no? Entonces la capa de valencia viene a ser el 2s2 y el 2p2. ¿Ya? El número de electrones de valencia, jóvenes, son los que están en esa última capa. Sería 4, muchachos. Nada más, ¿no? Y no sé si recuerda la notación de Lewis, ¿no? Manifiesta lo siguiente, ¿no? El carbono tiene 2 electrones en el S y tiene 2 en el P, y también su capa de valencia, 2 en el S y 2 en el P. Recuerde que uno de los costados, ¿está bien? Uno de los costaditos corresponde a un orbital tipo S y los otros 3 corresponden al P. Si colocamos acá, decimos, son 2 del S y son 2 del P, pero el P se separa, según la regla de Hahn, ¿no? PX, PY, PZ. El S no, el S es uno solo, ahí está el par, mira, ve, es el S. En cambio, los demás son P. Y si tú te das cuenta, jóvenes, acá, por ejemplo, el carbono solamente puede formar 2 enlaces. El carbono, así como está, solamente tendría que formar 2 enlaces.
Pero sabemos que el carbono no forma 2 enlaces, forma 4. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? Justamente por ese motivo, muchachos, hay que tener bastante cuidado, correcto así. El carbono va a formar 4 enlaces. ¿Cómo lo hará? Justamente eso vamos a ver ahorita. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?